Pulso económico del viernes que, como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con pérdidas 1,50% abajo, el índice general se queda en 11.720,9. Eso deja las ganancias de la bolsa española semanales en un 0,6% de avance, poca cosa. En el día de hoy, los valores que más han prosperado: Arcelor 1,50 arriba, la que mejor, Robi 1,44 arriba y Repsol 1,04 arriba. Y en el lado del rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, Acciona 3,63 de caída, Naturgy 3,51 de caída y Ferrovial 3,31 también de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que hoy va a ser nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que valorar los datos de empleo de Estados Unidos. 256.000 empleos generados, un dato muy bueno, mejor de lo esperado. O sea que la balanza del empleo en Estados Unidos sigue siendo favorable. Wall Street llegó a anticipar incluso alguna caída moderada en este tema, pero luego pues al final no ha sido así. Y también tendremos que hablar de los cambios en la OPA, la OPA de moda, la del BBVA sobre Sabadell. El BBVA ha comunicado a la Comisión que va a rebajar el umbral de aceptación y para ello lo que van a dejar fuera son las acciones sin derecho a voto, la autocartera. La autocartera no estará en el cómputo total de títulos para evitar que pues el Consejo del Sabadell, con sus acciones de autocartera, pueda entorpecer esta oferta. Y sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y el hombre fuerte de Si el Gobierno lo permite. Muy buenas tardes. Muy buenas. Y también don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Venga, vamos con la sesión. ¿Qué les ha parecido hoy? El IBEX ha acelerado sus caídas, ha perdido los 11.800, incluso antes de los datos de empleo de Estados Unidos, que al final han compensado un poco un día malo de bolsa. Sí, la semana la hemos salvado por los pelos. Ha sido una semana que se ha caracterizado pues por las declaraciones de Trump, de Musk, declaraciones políticas, van a invadir medio mundo, queramos o no, eso nos influye. ¿Su barrio también no, está mi barrio en la no, mi barrio lo van a dejar tranquilo, yo espero bueno. pero porque no tiene demasiado, no tenemos tierras raras. Sí. Entonces, eso es lo que ha influido bastante la bolsa, pero sobre todo lo que se esperaba eran las noticias de hoy de empleo, que por supuesto no han influido, son unas noticias muy buenas para el empleo en Estados Unidos, pero malas para la renta variable y la deuda. Entonces, es lo que ha influido, sobre todo, se ha visto la jornada como a partir de que se han publicado las cifras, pues ha caído y ha caído en la proporción en la que ha caído la sí, yo recibí una llamada de Elon Musk para decirme sigue para adelante con Si el Gobierno lo permite, porque sabes que estamos muy preocupados con Sánchez y como lo estás haciendo muy bien, tú empuja, por si acaso necesitas ayuda. O sea, hay que decir, bien. En Estados Unidos a mí me favorece tremendamente el canal. Bueno. Vamos con esos datos de empleo, 256.000 empleos, más de lo esperado y bueno, pues sí, la cosa está como está. Es decir, que todo va encarado a una toma de posesión de Donald Trump el día 20, con todos los datos a favor, no, más que a favor. Sí, más que a favor, son 256.000 empleos sobre una previsión de 160.000 y un mes anterior de 212.000 empleos. El desempleo se queda en el 4,1%. Ya lo quisiéramos aquí, aunque sea con fijos discontinuos y con todo lo que tenemos, que ya se ve que en todas las estadísticas europeas, en España aparece con un asterisco la publicación del desempleo en España. ¿Esto cómo afecta? Pues es una buena noticia, como decíamos antes, pero es una mala noticia para la renta variable
variable y los bonos americanos, que evidentemente lo que ahora se espera que sean solamente dos subidas de 25 puntos básicos, pues está claro una bajada de 25 puntos básicos es lo que se espera para el año 25. Y además este paro también tiene otra característica, es que la subida de salarios ha sido del 3,9% en los 12 últimos meses, con lo cual tampoco es inflacionista, es decir, esa subida no se puede. Aquí estábamos esperando en Europa, sobre todo, cómo afecta inflacionariamente esa subida de salarios, pero tampoco han tenido esa subida, es decir, no le pueden ir mejor las cifras. No, vamos, está la economía americana para sacarle una foto y montarle además un apartamento a la foto. Y mandársela a cuerpo. Sí, por supuesto, pero vamos, es que es un espectáculo la economía americana y todo. Yo personalmente creo que ella está tirando muy bien, pero el efecto desde el 2 de noviembre de la victoria de Trump tan clara, tan perfecta, tan diferenciada y sobre todo yo creo que está también en estos momentos ayudando mucho todos los anuncios de los nuevos, digamos, secretarios ejecutivos y demás del gobierno, que bueno, primero, es decir, hay una cosa que está clarísima. Es decir, ha escogido a empresarios de éxito con unas fortunas importantes, que aquí lo que está claro es que lo que vienen es decir, a plantear procesos, organización y métodos empresariales dentro de un Estado. O sea, nada que ver con las comisiones de las mascarillas, ¿no? Pues me temo que afortunadamente para los americanos ni coldos ni cosas por el estilo van a estar allí, sino todo. Fíjate que el más pobre tiene 1.000 millones de dólares de fortuna personal. El más pobre, o sea, los hay de 5.000 millones, 12.000 millones, y bueno, y Elon Musk con 500.000 millones. Sí, pero es que todos, absolutamente todos, más de 1.000 millones. Bueno, vamos al territorio español, donde hay un dato macro que no es nada favorable. El índice general de producción industrial vuelve al terreno negativo al registrar caídas del 3,4% en términos interanuales, según datos oficiales del INE. Sí, vamos a ver. Estamos permanentemente dando noticias sobre la economía española. Y la economía española, es cierto, crece, o sea, es innegable, no podemos negarlo. Lo que pasa es que hay muchos que no nos cansamos de explicar que el crecimiento de la economía española es un crecimiento, es decir, con pies de barro. O sea, si tú creces porque crece solo el consumo público, tus inversiones, la formación bruta de capital negativa, es decir, el consumo privado muy por debajo del consumo público, con expectativas además de desacelerarse el consumo, entre otras cosas, por las subidas de precios que se van a producir como consecuencia de las subidas de IVA. Entonces, claro, es normal, es decir, que esté cayendo el índice de producción industrial. Es el índice de coyuntura que demuestra, es decir, que algo ya empieza a pasar en la economía y además no nos olvidemos, aunque terminemos el año con un 3% o un 3,1% en el mejor de los casos. ¿De crecimiento del PIB? Sí, es decir, de crecimiento del PIB, cuando es decir, es para este año ya estamos diciendo 2,5 o por debajo para el 25, con lo cual, es decir, si el gobierno ya pronostica menos crecimiento es porque ya huele que hay cosas que no se sostienen. Y uno de los grandes problemas va a ser exportaciones, porque la crisis francesa y la alemana va a hacer que todavía se reduzca más. Y vamos a ver, porque tenemos otra noticia que tenemos que hablar, a ver qué pasa con el turismo. Ojito, ojito. Sí, profesor Avellán. A ver, esta caída del 3,4% es anualizada, es un 9,9% mensual. Sí. Entonces, es el mayor retroceso que hemos tenido desde agosto y tenemos un problema en la industria. Es decir, estamos como el resto de los europeos. Como bien has dicho, si quitamos el gasto público, y muy bien, hemos ido muy bien en turismo, es decir, todo lo que son exportaciones de servicios, pues ha ido muy bien también, pero es que si quitamos el gasto público y turismo, hemos tenido la gran suerte y buen hacer de nuestros industriales turísticos, porque las ayudas de gobierno y los apoyos de gobierno tenemos que acordarnos que han sido cero. Es más, hemos sido el último país que abrió las puertas después de la pandemia. Es decir,
todos los procesos que se han tenido no han sido de ayudas en absoluto. Es decir, si quitamos en todo lo que es el consumo público y podemos dejar a un lado el tema, y sin dejar a un lado el tema del turismo, es que estamos como el crecimiento que tenemos, pues ¿cuánto es? ¿Del 1,6 o del 1 y pico gracias al turismo? Mira, yo tengo los datos calculados exactamente para el tercer trimestre. Hemos crecido un 0,8%. Si hiciésemos que el consumo público no creciese, es decir, fuese prácticamente lo mismo, ya solo creceríamos un 0,4%. Pero si le quitamos el 18% de crecimiento de las exportaciones, el 14% de las exportaciones de servicios, de las cuales vienen el 18% vienen por el turismo, y bajásemos solo a la mitad el crecimiento del turismo, nos quedaríamos en un 0,3%. Es decir, exactamente una décima por debajo de la media de la Unión Europea en el tercer trimestre. Es decir, estamos creciendo, ¿sí?, con pies de barro. ¿Sí? Tenemos un crecimiento de la economía dopada y el problema es que no lo quieren asumir, porque si lo asumiesen, ¿sí?, estarían tomando medidas, pero encima perjudicamos al turismo, a las exportaciones de servicios, ¿sí?, con las medidas de Marlaska que van a complicar la vida tremendamente. Las complicamos de pisos turísticos. Ecotasas. Claro, entonces es que estamos poniéndole todo palos en la rueda de la industria que funciona, es decir, que nos gustará más o nos gustará menos, que es la industria de menor productividad, que es la industria que genera un empleo precario, que es una industria en la que los salarios de la industria del turismo no son los más altos, ¿vale? Pero es que han entrado 109.000 millones de euros de ingresos por turismo extranjero, que supone el 75% del crecimiento de las exportaciones de servicios. Como le demos un hachazo a ese tema, vamos a pasárnoslo muy bien. Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Es el caso del BBVA y de su OPA sobre el Sabadell, porque el banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que cambia el umbral de aceptación de su oferta y va a externalizar, podríamos decir, todas las acciones que no tienen voto. Toda la autocartera que pueda tener tanto BBVA como Sabadell quieren dejarla fuera de esta operación. ¿Cómo ven este asunto? A ver, es una medida ante posibles medidas que pudiera tomar Sabadell de ampliar su autocartera hasta los límites que le permite la ley, de ampliarlas. Lo que dice es, me puedo encontrar con un 5, en lo que fuera de capital, que esté de autocartera. ¿Y eso qué significa? Pues significa que Sabadell puede comprar acciones en el mercado de una forma contundente, y ahí podríamos tener, ¿cuánto? Un 5%, pues un 5%, si estamos en un límite, puede ser una cifra significativa. Esas acciones, por ley, no tienen voto, no pueden votar. ¿Por qué? Pues porque están apartadas por la propia empresa. Entonces, ante la tentación de poder apartar y poder hacer mayor autocartera, el BBVA ha dicho, oiga, que yo voy a quedarme con el 50,1% de los votos, y si hay autocartera, pues evidentemente no la cuento. Entonces es otra condición más. Al fin y al cabo es lo que dijimos aquí hace, pues cuando empezó esto, que nos podemos encontrar con una OPA en la que salga adelante, y la OPA salga adelante independientemente de lo que haga el gobierno, porque es que está claro, además la Comisión Nacional... O sea, que no le llamaríamos OPA, sino compra de la mayoría del capital del Banco Sabadell, o sea, con dos marcas. Efectivamente, podríamos encontrarnos que nos encontramos con dos marcas, que el gobierno no autorice la OPA. El gobierno, me refiero a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Por qué? Pues porque han desembarcado hace nada ahí, además con unos perfiles, desde luego, en algunos casos no muy técnicos, y podemos encontrar con que entre el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia digan o le pongan tales condiciones que BBVA diga, no voy a hacer la fusión, pero sí voy a hacer la compra del Sabadell, y se encuentren con la mayoría, y nos encontremos con dos marcas. ¿Cuál podría ser el siguiente paso?
bueno, tienen ciertas sinergias, las que pueden, porque hay otras que no pueden realizar, porque no puedes, hay otros dueños, hay otras personas que tienen el 49%, pero hay cosas que sí puedes hacer. Desde luego, mejora la deuda en general, tendrían sinergias por la emisión de deuda que pueda hacer Sabadell, al estar dentro del paraguas del BBV, mejoraría y tendría menos costes. Y otros podrían hacer alianzas entre los dos en cuanto a tecnología, etcétera, etcétera, pueden hacer cosas y tendría sinergias. Pero lo que sí que está claro es que el BBV, ¿cuál podría ser qué opciones tendría entonces? Una, esperar 1, 2, 3, 4 años, mantenerse así, por ejemplo, como se mantuvo Santander con Banesto, te mantienes unos años y luego haces la integración. O bien, ¿qué puede hacer? Un cambio de cromos. Oiga, Banco Italiano, ¿qué tiene usted? Tengo este otro banco. Me hago un cambio y nos vemos aquí que mañana Sabadell lo tiene un banco italiano, lo tiene. A ver quién le dice que no puede hacer una OPA total a un banco extranjero que no tiene ningún problema de competencia. Y ese es un poco el problema que nos podemos encontrar en un tiempo corto. Riera. Poco puedo añadir, es decir, yo creo que Juan lo ha contado todo y además como experto en el mundo financiero y bancario lo ha dejado perfectamente claro. Yo creo que es una posición muy clara por parte del BBVA, es decir, vale, bueno, pues me voy a preparar para hacer la compra, pero no la fusión. Y luego ya arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa después, pero en cualquier caso tengo dos marcas que son una es mía y la otra que tengo el 51% de los votos y ahora ya veremos a ver lo que hacemos. Y lo que es peor para nosotros, en lugar de tener un gran macrobanco, a lo mejor lo que tenemos es un banco grande y un banco italiano o un banco de otro país. Sí queda una cosa por contar, porque los inversores han decidido hoy que el BBVA y el Sabadell bajen después de reformular la OPA. Ya, pero es que tampoco tiene... Yo no le daría importancia, porque están los dos en la banda en la que tienen que estar. Durante lo que queda de OPA se van a mover en esta banda hasta que haya noticias. Podemos estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero no se van a salir de la banda de cotización que tienen los dos, en principio. Tendría que ocurrir algo muy significativo, es decir, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se pusieran a trabajar frenéticamente y hicieran las cosas muy rápidamente, que la CNMV también con los nuevos gestores también hicieran algo muy rápido también y entonces mañana tengamos noticias concluyentes. Esto va a seguir tranquilamente, como siempre, porque tiene sus tiempos, porque es algo complicadísimo y necesitas años para hacer algo que lo has hecho hace 3 o 4 meses o 6 meses antes, que ha sido la OPA de CaixaBank y de Bankia, y esto les está costando mucho. Pero en el momento que haya noticias es cuando ya vamos a ver qué es lo que ocurre en las cotizaciones. Ahora mismo la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia está con la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Y entonces, bueno, pues no tienen tiempo para lo importante, están en lo interesante políticamente. Bueno, pues por enlazar con lo del turismo que decía usted, Riera. AENA ha empezado a caer, hay algunos analistas, Citi por ejemplo, que cree que esto del boom de los pasajeros y de los viajes y tal va a empezar a moderarse pronto. Claro, ese es el gran temor que da las noticias como las que acaba de anunciar Citi y el por qué se cae AENA. Si de verdad el pronóstico de Citi es que van a caer el volumen de pasajeros que van a llegar a España, pues ya sabemos, un porcentaje importante de todos esos pasajeros, una parte es el negocio, sin duda, pero otra parte es el turismo. Y entonces, ya podemos empezar a cruzar los dedos, porque a mí lo que me acongoja de todo esto es que lo tenga tan claro Citi de que el turismo, los viajes se van a reducir, porque además lo dice con un convencimiento, bueno, que se ha pegado el tirón hacia abajo AENA. Entonces, a mí eso sí que me preocupa, porque ya hemos empezado el 25, dentro de nada vamos a tener los datos de cierre del año, pero ya está empezando a pasar y no sabemos si está empezando a pasar bueno, regular o malo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Es decir, todo esto depende de las previsiones, de las previsiones del tráfico aéreo que haya en España. Está clarísimo. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, Morgan Stanley hace prácticamente 2 días
le otorgaba pues un potencial superior, un crecimiento de 15%. Es decir, estamos con distintas opiniones. Deutsche Bank también le daba una opinión de prudencia y le otorgaba 175, ha cotizado hoy a 198. Previsiones de 210 por parte de Citi. Es decir, estamos en un momento de desconocimiento de qué va a pasar con el tráfico aéreo en España y vamos a encontrarnos con esas tendencias a la baja, tendencias al alza, hasta que veamos qué va pasando con el turismo. Está clarísimo lo que has dicho. Bueno, hay noticias desde el punto de vista fiscal. Hacienda va a exigir que se informe de la titularidad real de las empresas y eso va a empezar a funcionar a partir del 3 de febrero. Sí, pero vamos a ver, si ya estaba funcionando el acta de titularidad real, a ti no te abre hoy una cuenta de una empresa sin el acta de titularidad real. ¿Y qué es el acta de titularidad real? ¿Quiénes son los accionistas, los propietarios de la empresa? Bueno, que ahora va a ser más duro, más complicado. Bueno, pues nada, pues tendremos que pagar algo más al notario para que nos dé más certificados y más papeles. Pero bueno, los empresarios están hasta aquí de hacer papelitos para la administración, en donde lo único que les interesa es fiscalizar. Estamos en una clara dictadura fiscal. Es decir, ya que hablamos del 50 aniversario de la muerte de un dictador, pues estamos aquí, sí que estamos en una auténtica dictadura fiscal con lo que está pasando en nuestro país. Eso los que no tenemos amigos cerca de Aldama. Porque si tienes amigos en la trama, te organizan reuniones con la número 3 de Hacienda para que, hombre, ese embargo que me has hecho, ¿verdad? ¿Cómo me lo podrías levantar? Hombre, claro, sí, toma, sobrecito y ya, ¿no? Sí. Bueno, volvamos al origen. Está claro. Esto, el origen, ¿cuál era? Una transposición europea para luchar contra el blanqueo de capitales. Ese es el origen. Pero, vamos a ver, habría que analizar, que no hemos visto, yo no he visto esa transposición europea, habría que ver cuál es de verdad lo que hay que transponer de la norma europea, porque es que últimamente todos nos dicen, no, esto viene de Europa, esto es una transposición europea. Sí, el 65% de las normas que se aplican en España es por transposición de normas europeas, pero yo no sé hasta qué punto. Hombre, si es para la lucha contra el blanqueo de capitales y hay que llegar hasta quién es el accionista último de una empresa que está operando en España y de esa forma vamos a luchar contra el blanqueo y contra el terrorismo y posible financiación del narco, etcétera, etcétera, pues bienvenida. Pero si lo que es una vuelta de tuerca más, pues hombre, pues no. No digo nada. Bueno, está a punto de llegar Donald Trump a la Casa Blanca y la reacción en China es lo que me interesa que valoremos. La moneda china se enfrenta a un dólar muy fuerte y está en mínimos con respecto en su cambio al dólar y la bolsa también está cayendo con fuerza. Vamos a ver, el dólar está en estos momentos en un momento dulce. Es decir, ya hemos visto el euro a 1.03, ya hay gente que dice que en 3 meses, en un trimestre, vamos a estar 1 a 1 y que además, si se cumplen todos los pronósticos de que con las cosas que dice Trump que va a hacer y se hacen, es decir, que el dólar va a estar por debajo del euro, va a estar por debajo del dólar. Con lo cual, bueno, es que esto afecta al euro, afecta al yuan, afecta a todos. Porque, es decir, el mejor sentido, el animal que va a entrar en la Casa Blanca tiene las ideas muy claras. Ahí sí que no tiene ningún tipo de duda de lo que quiere hacer. ¿Le costará más o le costará menos? Y ahora sí que ya solo tiene 4 años para hacerlo, ya no puede volver. Sí, además es que, sobre todo China, tiene un problema. Tiene el consumo interno muy débil. Dentro de su estrategia, ¿cuál era? Voy a ir bajando de lo que es exportación pura hacia un tema de consumo interno. No lo está consiguiendo, entre otras cosas porque tiene detrás una crisis inmobiliaria brutal. Y eso, pues al final, más los aranceles que pueda encontrarse, pues está perjudicado totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, eso sí, para agradecer a estos 2 caballeros su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su interés y su atención desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.